Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 14 y versículo 1, donde dice: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Dice que el hombre que nace de mujer, es decir, que es una criatura débil y además corrupto y pecador, y de ese sexo por el cual el pecado y todas las demás calamidades fueron transmitidas al mundo. También dice que es de pocos días. Son pocos, a lo sumo, en comparación con los días de los primeros patriarcas, mucho más en comparación con los días de la eternidad. Ya que el hombre es ahora una criatura de corta vida en sí mismo, y se marchita tan pronto por sí mismo que no necesita una mano violenta para cortarlo. También dice este versículo, y lleno de problemas. Es decir, que es propenso a una variedad de miserias. Y no solo está turbado, sino también lleno de angustia. En hebreo es lleno de inquietud y conmoción en mente y cuerpo. Además, expuesto al trabajo, a la aflicción y al dolor, y también al temor. Por tanto, no es raro que algún día por alguna causa de aflicción y angustia haya algún desorden, alguna calamidad o cualquier otra cosa. Y por lo tanto insinúa Job que el hombre es un objeto más adecuado para la compasión de Dios que para su ira o severidad. Continuará con el versículo 2, donde dice: Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre brota como una flor, tierna y delicada, bella y hermosa. Sus facultades y miembros se abren y expanden así por grados. Pero también dice que es cortado, y es cortado por la guadaña de alguna enfermedad que se propaga, o cortado por la mano ruda de algún despiadado mosquito, o mordido y marchito por la escarcha de alguna debilidad y decadencia. Dice que él también vuela como una sombra, que siendo causada por el sol sigue su movimiento y está en perpetua variación, hasta que al final se desvanece y desaparece. La flor, dice Henry, que se está marchitando y toda su belleza pronto se marchita y desaparece, ya que la sombra también es fugaz y su mismo ser pronto se perderá en la sombra de la noche. De ninguno de los dos hacemos cuenta, en el que tampoco, y note esto, ponemos ninguna confianza. Versículo 3 dice: Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. Dice: y abre tus ojos sobre tal persona, es decir, tú, el infinito Jehová, el autoexistente, el independiente y supremo Señor de todo, el Todopoderoso, ¿abres tus ojos a una criatura tan insignificante e indefensa? Tú, el Dios inmutable y eterno, contemplas y tomas en cuenta a un ser tan frágil, cambiante y efímero. Tú siempre bendito y santísimo. Por tanto, ¿consideras un objeto tan efímero, contaminado y miserable? ¿Piensas en él o te preocupas por él? ¿No está infinitamente bajo tu atención? ¿Y te rebajas tanto como para observar sus caminos? Sí, todos sus caminos. Sigue diciendo este versículo: y me trae a juicio contigo. Es decir, suplicarme con vuestros juicios, y de ese modo, en cierto modo, me forzaré a suplicaros. Me traes a mí, que soy gusano sin valor, a juicio contigo, que eres tan rápido de vista para descubrir el menor efecto,
tan santo para aborrecerlo, tan justo para condenarlo y tan poderoso para castigarlo? Note que la consideración de nuestra incapacidad para contender con Dios está demostrando nuestra propia pecaminosidad y debilidad. Y esto debe de llevarnos a orar y decir: Señor, no entre en juicio con tu siervo. Continúa ahora con el versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Confieso que soy una criatura inmunda y por lo tanto susceptible de ser aborrecido por tu santidad y condenado por tu justicia, si me tratas con rigor. Pero recuerda, este no es mi caso peculiar, sino la suerte común de todo hombre que descendió de padres pecadores, y al estar infectado por la corrupción original, inevitablemente debe ser impuro. ¿Por qué, pues, me inflige juicios tan peculiares y extraordinarios por los que es común a todos los hombres? Y aunque mi corrupción natural no excusa mis pecados actuales, sin embargo, espero que pueda procurar alguna mitigación de mi castigo y mover tu divina piedad a tratarme con menos severidad. Obsérvese que los hijos limpios no pueden provenir de padres impuros, ni los actos limpios de un principio impuro, como tampoco pueden proceder los arroyos puros de un manantial impuro o las uvas de los espinos, ya que nuestra corrupción habitual se deriva con nuestra naturaleza de nuestros progenitores y por lo tanto se inculca en los huesos. Y también nuestra sangre no solo se alcanza por una convicción legal, sino que se contamina con una enfermedad hereditaria. Y de ahí note que fluyen todas las transgresiones actuales, que son el producto natural de la corrupción habitual. Este santo Job aquí se lamenta, como lo hacen todos los que son santificados, rastreando los arroyos hasta la fuente. Por otro lado, la paráfrasis caldea dice en este versículo: ¿quién puede limpiar a un hombre que está contaminado con el pecado? ¿No puede uno? Esto es, Dios. ¿O quién sino Dios, que es uno, y lo perdonará? Nótese que Dios puede cambiar la piel del etíope, ya que a él debemos dirigir nuestra oración diciendo: es prerrogativa de tu gracia sacar algo limpio de lo inmundo, y esa gracia te imploro humildemente. Continuar con los versículos 5 y 6, donde dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará, como el jornalero, su día. Comienza diciendo: siendo que sus días están determinados, es decir, limitados a un cierto periodo. También dice que el número de sus meses está contigo, exactamente conocido por ti y en tu poder y disposición, ya que dice que tú has fijado sus límites, es decir, tú has señalado un cierto fin de sus días, más allá del cual no puede prolongar su vida. Sigue diciendo: apártate de él para que descanse, es decir, retira de él tu mano aflictiva para que pueda tener algún alivio y consuelo presente, hasta que cumpla como un asalariado su día. Por tanto, dale un plazo hasta que termine su carrera y llegue al periodo de su día que tú le has asignado, como un hombre fija un tiempo a un jornalero, cuyo periodo será tan bienvenido para él como el final de su día de trabajo y fatiga
es para el asalariado. Note que esta idea está implícita en la palabra hebrea, aquí es traducida como Él cumplirá, lo que propiamente significa que estará complacido o encantado. Y el sentido parece ser como el pobre mercenario descansa y se regocija cuando ha terminado el trabajo del día y recibido también su salario. Así debe de ser un tiempo aceptable y gozoso que pone fin a la vida y a los sufrimientos de un hombre que se hunde bajo el peso de numerosas y pesadas tribulaciones y que lo introduce en un estado de perfecto reposo y felicidad sin fin. Continuará con los versículos 7 al 10, donde dice: Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, apercibir el agua, reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Comienza diciendo, porque hay esperanza de un árbol si es cortado. Note que si el cuerpo de un árbol es cortado y solo el tallo o tronco queda en la tierra, aún hay esperanza, y la hay que brotará de nuevo. En hebreo significa aún se renovará, revivirá y florecerá cuando llegue la primavera. También dice, aunque la raíz envejezca, es decir, comience a marchitarse y decaer, y su descendencia muera, es decir, en apariencia externa. También dice, sin embargo, a través del olor del agua. Por medio del agua, aroma un olor siendo aquí figurativamente atribuido a un árbol, ya que la humedad de la tierra y la lluvia del cielo tienen suficientes influencias sobre ella para revivirla y hacerla brotar. También dice, y haga brotar ramas como una planta, es decir, como si fuera un árbol recién plantado. El versículo 10 dice, pero el hombre muere y se consume. Es decir, el hombre, aunque es una criatura mucho más noble, está en una condición mucho peor en cuanto a este mundo, porque una vez que pierde su vida presente, nunca la recupera. Aquí se usan dos palabras para hombre, es decir, en hebreo, un hombre valiente, aunque poderoso, pero también muere, y un hombre de la tierra, es decir, hecho de tierra, y vuelve a ella. También dice este versículo, y muere y se consume. Antes de que muera, está muriendo diariamente y continuamente se consume, ya que en la muerte entrega el espíritu deja el cuerpo y vuelve a Dios, el Padre de los espíritus que lo dio. Después de la muerte, ¿dónde está? No donde estaba. Su lugar ya no lo conoce. Su cuerpo, todo lo que es visible de él, se pudre en la tumba. Pero, ¿dónde está el principio pensante, inteligente, el ser autosuficiente, el hombre adecuado? Ya que esto no está en ninguna parte. Y si está en alguna parte, y es una consideración muy terrible pensar dónde están los que han entregado el Espíritu y dónde estaremos nosotros cuando lo entreguemos. Ha ido al mundo de los espíritus, ha ido a la eternidad, y note que ha ido para no volver más a este mundo. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Dice que como las aguas se van del mar. Esto puede significar ya sea como las aguas van o fluyen del mar y no vuelven allá. Eclesiastés capítulo 1 versículo 7.
También puede significar como las aguas, es decir, una parte de las aguas son exhaladas del mar por el sol o son recibidas y hundidas en la tierra seca y sedienta. O también puede ser cuando las aguas del mar se agotan, cuando el mar abandona el lugar donde solía fluir, como dice, y el diluvio decae y se seca. Como una inundación, como un río o un estanque, porque la palabra significa cualquier confluencia considerable de aguas. En una gran sequía se descompone y se seca, en cuyo caso las mismas aguas nunca vuelven a sus lugares anteriores. Así es, con el hombre una vez que la fuente de su vida se seca, muere y nunca más revive en cuanto a la vida presente. Y voy concluyendo con esto. Job, él se dio cuenta de que la vida humana es breve y llena de problemas. Así se viva por largos años, la vida es también corta porque también llega a su fin. Pero comparada con la eternidad, hasta la vida más larga no es nada. Y como todos sabemos, la vida está llena de tribulaciones y de muchas aflicciones y penas. Comparando su condición presente con su prosperidad pasada, Job se veía a él mismo como la flor que florece por muy corto tiempo, solamente para morir sin dejar ninguna huella. Entonces, viendo Job su miserable condición, hizo una de sus afirmaciones más profundas cuando preguntó: ¿quién hará puro lo inmundo? Nadie. Por supuesto, lo que afirmó fue absolutamente cierto, ya que Job se dio cuenta de que era pecador y no lo negó. Desde la caída de nuestros primeros padres en el huerto de Edén, el pecado ha contaminado a todo ser humano con excepción de nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado del pecado, sufrimos tribulaciones, sufrimos penas, sufrimos enfermedades y finalmente la muerte. Note que Job estaba profundamente consciente de ello, y así él lo confesó. Y note que respecto al hombre, Job deseaba poder decir lo mismo. Sin embargo, su experiencia humana lo llevó a afirmar: en cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre, ¿y dónde estará? Y luego, después de haber comparado al hombre con el lecho de un río seco, concluyó diciendo: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no desaparecerá, ni se levantará de su sueño. Note que este es un asunto profundo de la resurrección a la vida venidera. Job se encontraba dividido entre dos posibilidades: o existe una vida perdurable o no existe. Aquí lo estamos viendo titubear y dudar sobre el particular. Y solamente 2 versículos más adelante, en el 14, parece como si tuviera la esperanza de la resurrección, y en un pasaje posterior como el capítulo 19, los versículos 25 al 27, donde asegura esa esperanza con toda certeza. Y esto no es una contradicción, ya que Job era solo un ser humano con sus altibajos. En su aflicción a veces estuvo tentado a dudar, pero en otras ocasiones se aferró desesperadamente a la esperanza de que iba a ser levantado de entre los muertos para vivir eternamente. Amigo y amiga oyente, este mismo libro de Job, capítulo 14, versículo 10, dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Nótese que estamos hablando acerca de esta vida, ya que si un hombre que ha podido progresar de una manera extraordinaria muere y ha llegado a ser una persona famosa, pero ahora sin embargo desaparece. La pregunta es:
¿dónde está? Podremos ver algunos monumentos erigidos en su nombre. También pueden que se hayan asignado una o dos calles o avenidas con su nombre. También puede que se escuchen sus voces grabadas o quizás sus vídeos. Pero, ¿qué beneficio le trae a todo eso? ¿Qué importancia le da eso? Porque la pregunta sigue siendo, ¿la persona dónde está? La carta a los Romanos capítulo 6, versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo y amiga oyente, en Cristo Jesús hay una esperanza viva, y la hay porque Él resucitó de entre los muertos. Y Jesucristo dio su vida y lo hizo a favor del pecador y la pecadora que vienen a Él en arrepentimiento. Y es por eso que Cristo asegura en su palabra que el que viene hoy a Él en arrepentimiento por sus pecados, en el futuro estará con Él en la gloriosa eternidad. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto que es la palabra de Dios? Si así lo crees firmemente, pues solamente te queda invitarle al Salvador Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. Para ello tú le debes de invitar a que Él así pueda hacerlo. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di. Señor Jesucristo, entiendo que los días del hombre y de la mujer son cortos, pero tú dites tu vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Ahora vengo ante ti, creyendo lo que dice tu palabra, que tú has resucitado de entre los muertos y que la muerte no se enseñoreará más de ti. Vengo ante ti ahora, abriendo mi corazón y recibiéndote como mi único y suficiente Salvador. Y sé, como dice tu palabra, que donde tú estás, yo también estaré. Por ello te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.